Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Y amados hermanos, que la paz, la gracia y el gozo de nuestro Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo su Hijo sea con todos en esta hermosa noche del Señor. Damos la gloria a Dios nuevamente por la bendición que nos da de poder estar nuevamente otro lunes más a través de estas plataformas como lo son Facebook y como son los canales de YouTube, donde estamos llegando a miles y miles de personas a través de estas plataformas en esta noche. Tecnología que no existía para el tiempo de Jesucristo, no existía para el tiempo de Pablo ni de Pedro, no existía para el tiempo de la iglesia en sus comienzos. Tecnología que existe hoy. Esto, mi amado hermano, es parte de las profecías cumplidas. En los últimos días la ciencia se multiplicaría. Ya estamos teniendo problemas con la transmisión, por la cuestión de la luz y también de la internet. Alabado sea el Señor. Pero si en esta noche usted ve que tiene problemas para escuchar el estudio de esta noche, le invito para que luego usted pase a nuestro canal en YouTube, aunque estamos en vivo por YouTube en esta noche. También lo grabamos y lo subimos después que termine el programa, lo subimos a nuestro canal, videos en vivo, en video, perdón. Tiene dos partes, está video y está en vivo está ahora y luego usted lo puede ver en la sección de los videos. En esta noche vamos a continuar con la tercera parte del estudio que comenzamos hace 3 lunes atrás. ¿Qué es la fe? La fe en su contexto, no la fe que se enseña por ahí. Estamos hablando de la fe que enseñan las Escrituras. Bendito sea el Señor. Y esperamos que en esta noche el Dios del cielo les bendiga a todos en sobreabundancia. Ya con nosotros se encuentra en esta noche la hermana Margarita Carpintero, pastora allá en Colombia. Dios le bendiga a mi hermana Margarita, a su esposo, a su familia, a toda la iglesia y al concilio que representa allá en Colombia. Alabado sea el Señor. También se encuentra mi hermana Miriam Maldonado Grajales, que también bienvenida en esta noche. Hermana Margarita Carpintero dice que el Señor le bendiga grandemente a mis hermanos. Saluda a todo Puerto Rico. Hermana Miriam también saluda. Dios bendiga pastor y hermanos. Mi esposa en esta noche pues no se encuentra conectada monitoreando el programa, ya que ella va camino ahora mismo. Está en Panamá y luego va a salir hacia Colombia, va a estar prácticamente 2 semanas allá, así que no la tendremos en el programa en el día de hoy. Alabado sea el Señor. Posiblemente no la tendremos monitoreando tampoco, pero ya le dejó saludos a todos los hermanos que todos los lunes nos siguen a través de estas plataformas, deseándole bendiciones para todos los hermanos que se conectan aquí todos los lunes. Bendito sea el Señor. Queremos recordarle que para usted poder entender cualquier estudio, cualquier mensaje, usted tiene que ir al principio, el fundamento. Y el fundamento de este estudio comienza en el capítulo 1. Por lo tanto, estamos hoy en la sección o el capítulo 3 de este estudio. Y para que usted lo pueda entender, le invitamos a que lo escuche todo en esta noche, pero también vaya al principio, el capítulo 1 y el 2 para que lo pueda entender. Alabado sea el Señor. Si no lo terminamos hoy, pues lo terminamos el próximo lunes. Bendito sea el Señor. Le invitamos para que esté con nosotros todos los lunes de 8 a 9 de la noche en este subprograma cibernético Cristo, la luz del mundo. También le invitamos para que visite nuestro canal Criluz TV
y toda la información del ministerio, de las plataformas, todo aparece siempre aquí en este cintillo, que aunque no lo repitamos, pero usted lo puede ver ahí, está toda la información ahí. Bendito sea el Señor. Hebreos capítulo 11, verso 1 al 16. Tercera parte de este estudio, ¿qué es la fe? La fe en su contexto. Dice la palabra nuevamente, ahora bien, la fe es la convicción de las cosas que se esperan como si ya fueran realidad, y es la revelación de las cosas que no se ven. Versión de la Peshitta, la Biblia aramea, que es la que yo uso, la que les recomiendo, más sencilla, más fácil para entender, y es una versión que se hizo para allá aproximadamente como el 285 antes de Cristo. Bendito sea el Señor. Oiga bien, antes de Cristo, la del 1569, la Reina Valera, la versión antigua, se hizo en 1569 después de Cristo. Sigue diciendo, por esta recibieron testimonio los antepasados, porque por fe comprendemos, ahora explica, por fe comprendemos, entendemos que los mundos fueron hechos por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Cuando usted busca esa palabra mundos, ya habíamos explicado que esa palabra en el Nuevo Testamento del griego se traduce como universo, pero también se traduce como creación o como establecimiento del orden del caos. También significa armonía. Y eso fue lo que Dios hizo en Génesis capítulo 1, que puso el mundo, el universo, la creación, en armonía. Y sigue diciendo el versículo 4, por fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio superior al de Caín, por lo cual hubo testimonio de que él era justo. Y Dios testificó respecto a su ofrenda, y por esto, aunque está muerto, él habla. Por fe, Enoc fue trasladado sin experimentar la muerte, y no fue hallado, pues Dios lo trasladó, porque antes de su traslado hubo testimonio de que había agradado a Dios. Porque sin fe es imposible que alguno agrade a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe, o sea, crea que le hay, como dice la versión antigua, el 1569, crea que le hay, o versión 60, crea que Él existe, sería lo más correcto, y que recompensa a los que le buscan. La versión Reina Valera dice, habla del galardón, pero es más fácil entender recompensa que el galardón. Es recompensa a los que le buscan. Todos estos textos bíblicos que vamos leyendo los sacan fuera de contexto para aplicárselo a otras cosas que no es lo que habla el capítulo 11. Por fe, Noé, cuando se habló de lo relativo a las cosas que aún no se veían, fue reverente y preparó un arca para la salvación de su familia. Por tal fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es por la fe. Por fe Abraham, cuando fue llamado, obedeció partiendo hacia el lugar que había de recibir por herencia y partió sin saber a dónde iba. Por fe radicó como extranjero en la tierra que le había prometido, como en tierra ajena, habitando en tiendas, junto con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Está hablando de una promesa. Porque él estaba a la expectativa. Oiga bien, la misma escritura nos va dando el entendimiento, provee la información para poder entenderla y no sacarla fuera de contexto. Coheredero de la misma promesa, porque él estaba a la expectativa de la ciudad que tiene fundamento. Está hablando ahora de una ciudad
Todo que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador o recompensa. Y todos estos estaban buscando una recompensa. Estaban buscando el galardón. Porque él estaba a la expectativa de la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Estaban buscando una ciudad. Oiga bien, buscando una ciudad. Dice, por fe también Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir simiente, y ya pasada su edad propicia, dio a luz porque estaba convencida del que prometió es fiel. Así que de uno falto de vigor por avanzada edad, nacieron multitudes como las estrellas en los cielos y como la arena a la orilla del mar, que es incontable. Pero dice, pero todos ellos que estaban buscando ese galardón, esa recompensa, esa ciudad, todos estaban buscando la misma ciudad cuyo arquitecto es Dios. Escuche bien, todos murieron sin, oiga bien, en fe, sin haber recibido la promesa que les hizo, sino que se regocijaron en ella, viéndola de lejos, reconociendo que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Porque tales, oye, porque los que dicen tales cosas demuestran. Es una de las cosas que vamos a comenzar en el día de hoy. La fe se demuestra. La fe es la realización de las cosas, oiga bien, que no se ven como si ya fueran. Pero no está hablando de dinero, ni de casa, ni de carro, ni de negocio, ni de novio, ni de esposa, de nada material. Aquí el mismo capítulo nos dice que buscaban dónde estaba puesta su fe. Bendito es el Señor. Demuestran, porque los que dicen tales cosas demuestran que buscan una ciudad. Porque si ellos hubieran buscado la ciudad de la cual porque si ellos hubieran buscado la ciudad de la cual procedían, habrían tenido la oportunidad de retornar a ella. Pero no lo hicieron porque no estaban buscando a Ur de los Caldeos, donde salió Abraham, ni los demás tampoco. Pero ahora es evidente que anhelaban una mejor, la que está, oiga bien, la cual está en el cielo. Por eso Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Dios les había prometido una ciudad, no le había prometido nada material. Bendito sea el Señor. Los comerciantes del evangelio de hoy día siempre están hablando de la fe, que hay que poner la fe para que usted reciba un carro, una casa, una mansión, una esposa, un negocio para hacer riqueza. Alabado sea el Señor. Oiga bien, buscaban una mejor que esté en el cielo. Eso es lo que hace la iglesia. Está buscando esa patria celestial. Nuestra patria no está en Puerto Rico, ni tampoco en los Estados Unidos de América. Nuestra patria está arriba. Oiga bien, nuestra patria está arriba. Su patria no es Colombia, su patria es arriba, la patria celestial. Y así sucesivamente. La patria nuestra no está aquí abajo. Alabado sea el Señor. Pero es evidente que anhelaban una mejor que esta, la de abajo, la cual está arriba en el cielo. Bendito sea el Señor. En la Biblia tenemos la demostración de la fe. La fe es la realización de las cosas que se esperan, de lo que no se ve, lo que Dios prometió. Y por ello usted oye el montón de predicadores en los altares. Reclámele a Dios lo que Dios le prometió. ¿Qué le prometió? Pregúntele, reclámele. ¿Qué nos prometió? Vida eterna. ¿Qué nos prometió? Una patria celestial. ¿Qué nos prometió? Venirnos a buscar antes de la grande tribulación. Por ahí hay más de 1800 promesas en la Escritura para la iglesia. Bendito sea el Señor. La fe se demuestra. La superfe, como se conoce hoy día, los llamados ministerios sanadores de la década del 60 y 70, o los ministerios de fe, como se conocían también,
confiésalo y recíbelo. Hablaban que había que demostrar la fe. ¿Y cómo usted demostraba la fe? Alabado sea el Señor. Usted demostraba la fe no yendo al médico, no tomándose la medicina del médico, porque si se tomaba la medicina del médico, hacía a Dios mentiroso. Eso lo enseñaron y eso entró en la iglesia y todavía mucha gente todavía habla eso y cree en eso. Y yo conozco personas, mi amado hermano, que padecían de unas enfermedades, estaban controladas con la medicina del médico, pero un día llegó alguien o le predicaron desde el altar o vino un supuesto profeta, porque ahora un montón de gente son profetas en la iglesia, y le dijo que no se tomara la medicina del médico porque eso demostraba que no tenía fe. Hoy día algunos ya no están con nosotros y algunos le dieron infarto, algunos le dieron derrame y están en una cama en el día de hoy. Conozco personas así. Si usted se toma la medicina del médico, está diciendo que Dios es un mentiroso. ¿Por qué? Porque por sus llagas fuimos nosotros curados. Y así sucesivamente. Y usted tiene que tener fe. Y aquí hubo muchos, y todavía creo que los hay, canales de televisión, emisoras de radio, quienes sus administradores tenían la costumbre de estar postdatando los cheques, y me hacían compras de miles de dólares para las emisoras o para los ministerios. No tenían el dinero, pero tenían supuestamente la fe. No, yo tengo fe que Dios me va a dar esto. Y vienen a hacer un cheque sin fondo, condicionado a que al final de mes tuvieran el dinero para pagar. Oiga, que muchos quedaron mala paga y todavía los hay. Quedaron retratados cuando la Biblia dice que al que le deba le pague. Esos son falsos. Eso, mi amado hermano, son testimonios que no se deben de dar. Malos testimonios. Pero eran los héroes de la fe aquí en Puerto Rico. Alabado sea el Señor. Algunos ya no están con nosotros. Pero decían que tenían fe y hacían el cheque postdatado, condicionado. Y después, mi amado hermano, el dinero no llegaba y quedaban mal. Bendito sea el Señor. Eso no es fe. Bendito Dios. Jesucristo dijo bien claro que cuando una persona va a construir una torre, primero se sienta. Oiga, hay que aplicar las escrituras. Se sienta primero a ver si con lo que tiene puede terminar la torre. Eso está en las escrituras. Jesucristo lo enseñó. Porque después, cuando no tenga el dinero, va a hacerle la reír de la gente. Eso está ahí. Bendito sea el Señor. En la Biblia tenemos que la demostración de la fe. En ese mismo capítulo, toda esta gente tuvieron fe en esa patria celestial y demostraron su fe. Hebreos capítulo 11, verso 2 dice, porque por ella, esa fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Dios dio testimonio de esa fe que tuvieron en Él. ¿Quiénes eran? Los 27 que están en el libro de los Hebreos capítulo 11. Y algunos otros que representan a todos los que creyeron en Dios ahí enumerados en ese capítulo. Las escrituras dicen que por fe nos encomendamos al Creador. Los ancianos lograron un buen testimonio. Y vamos a ver esos buenos testimonios. Hebreos capítulo 11, verso 5 dice, por fe, Enoc fue trasladado sin experimentar la muerte y no fue hallado, pues Dios lo trasladó. ¿Por qué? Dice, porque antes de su traslado hubo testimonio que había agradado a Dios. Demostró su fe, hablando, predicando, agradó a Dios y Dios se lo llevó. Aprendemos que no podemos agradar a Dios sin fe. La fe es lo único que llama su atención. La fe es lo único que a Él le complace.
Y en el versículo 3 dice que por fe comprendemos la creación. El versículo 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Esta es la versión YAR 60. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Está hablando de la creación, no está hablando de tener un carro, no está hablando de tener un trabajo, no está hablando de una novia, una esposa, que usted tenga fe que va a recibir una herencia. No está hablando de eso. Bendito sea el Señor. No está hablando de riqueza. Por fe entendemos haber sido constituido el universo, los mundos, el cosmos, la creación. De modo lo que se ve, la creación, fue hecho de lo que no se veía. ¿De dónde venimos todos y cómo comenzó el mundo? Entonces aquí, mi amado hermano, lo podemos entender. La Biblia o las Escrituras dice que entendemos que el mundo comenzó por fe. Y fe en Dios da una comprensión del universo, de la creación. Dios creó el mundo con sus palabras, la creación por sus palabras. Todo lo que comenzó con la palabra que salía de su boca. Bendito sea el Señor. Mandó a que fuera la luz y fue la luz por sus palabras. En griego, mundo significa edad del mundo, también universo natural. Se nos ha dicho que cómo comenzó el mundo. Génesis capítulo 1, verso 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Escuche bien, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. David en el Salmo 33, versos 6 y 9 dice, por la palabra de Dios fueron hechos los cielos, por la palabra. No son las manos, no son nada más, solamente lo habló y los cielos se crearon. Y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca, porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Significa que lo que vemos, el universo material, no fue hecho por cosas materiales, sino por un poder invisible. Dios creó lo que vemos de lo que no existía. Y escuche bien, todos los evolucionistas y aquellos que se llaman o dicen que son ateos, pueden razonar todo, excepto cuando llegan al principio donde todo comenzó. Los científicos le llaman el Big Bang. Oiga bien, comienzan ellos hablando del Big Bang, pero eso no responde a nada. ¿Por qué? ¿De dónde salieron los elementos para que el Big Bang, como dicen ellos, comenzara? No tienen forma de saberlo, porque no existía absolutamente nada. Ellos en sus teorías dicen que hubo una explosión cósmica. Para ver una explosión, tiene que haber elementos como el oxígeno, materia. Y ellos alegan que hubo una explosión cósmica. Algunos dicen que fue una estrella que chocó con otra. Algunos dicen que un meteoro colisionó con una estrella y ahí hubo la explosión. Y así sucesivamente. No tienen como forma de explicar de dónde salieron esos elementos. Bendito sea el Señor. ¿Cómo surgió el mundo? La Escritura dice que por fe creemos que Dios habló y sucedió. Hoy día los ateos y los evolucionistas modernos se burlan de nosotros, los evangélicos o los pentecostales, como usted se quiera llamar, a causa de nuestra fe. Pero se niegan a reconocer el hecho que ellos también operan en la fe. Oiga bien, todos los evolucionistas operan en fe. ¿Por qué? Se necesita más fe para ser evolucionista y ateo que para ser creyente. No es la misma fe en Dios.
Porque la fe que nosotros tenemos, que tiene la iglesia, que tiene el creyente, es un don que Dios dio a la iglesia. Bendito sea el Señor. Pero hay una fe en el mundo, como explicaba aquí al principio cuando comencé este estudio. Cuando la gente que no cree en Dios o que supuestamente no cree en Dios, iba al supermercado, iba a comprar una lata de habichuelas y quiere habichuelas rojas o colorada, como usted le quiera llamar, y va por la góndola buscando la imagen, el retrato de las habichuelas rojas, y cuando ve el retrato agarra el pote y se lo lleva. ¿Y por qué se lo lleva? Porque tiene fe en que lo que está dentro del pote son habichuelas rojas o habichuelas coloradas. Esa es la fe del mundo. Pero la fe del evangelio es diferente, porque la fe de la iglesia no proviene de nosotros, sino que es un don que Dios nos dio para que nosotros pudiéramos creer en sus palabras y en sus promesas. Bendito sea el Señor. Oiga bien, Juan capítulo 20, versos 30 y 31 dice, y Jesús además hizo otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengáis vida en su nombre. Y escúchenme bien. Veamos lo que exige la descripción y la demostración de la fe. Hebreos capítulo 11, verso 6 dice que es imposible agradar a Dios sin fe, porque es necesario que aquellos que se acercan a Él crean que le hay, o sea, que existe, y que es galardonador de los que le buscan, versión 60, o es el que da la recompensa a los que le buscan. La fe es esencial. No se puede agradar a Dios sin fe. ¿Por qué? Dios, mi amado hermano, es el que hace las reglas. La fe es el ADN del creyente. Sin ella no se agrada a Dios. La fe es su voluntad. Es lo que Él dice. La fe no es solo esencial, sino también es la explicación divina. Versículo 6 dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay o existe. La fe se inicia creyendo que Dios es quien dice que es. Es un llamado de la fe, es un llamado a creer. Él no es alguna idea creada por el hombre sobre quién es Dios. La fe es la fe en el único Dios verdadero de las Escrituras o de la Biblia, que se reveló Él se reveló a sí mismo en la persona de su Hijo Jesucristo. Sin fe es imposible agradarle, porque el que se acerca a Dios, oiga bien, debe creer que Él existe. No solo creer en Él y que Él es galardonador de los que le buscan. La Biblia dice que que el que busca a Dios lo encontrará. Isaías capítulo 55, versos 6 y 7 dice, buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamadle entre tanto que está cercano, y deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Jeremías capítulo 29 y el verso 13 dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Pero así dice el Señor a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Mateo capítulo 6, verso 33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscad primero a Él y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Qué dice la Escritura? Dice que si un hombre realmente busca a Dios, dice, Él lo hallará. Las Escrituras dicen que Dios se ha revelado en su creación.
Romanos capítulo 1, verso 18 al 21 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo, con toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se revela desde el cielo, oiga bien, porque lo que de Dios se conoce, se lo manifestó pues Dios, porque las cosas invisibles de Él, invisibles, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y en su necio corazón fue entenebrecido. Y si un hombre quiere conocer a Dios y le busca, él lo encontrará. Ahora, alguien dice, yo no sé si creo en Dios. Mi pregunta es, ¿lo está buscando realmente? Oiga bien, ¿lo está buscando? No digan que estoy seguro de creer en Él. Pregúntese, ¿les interesa? ¿Cuánto han buscado? ¿Qué han leído para entender quién es Dios y qué hace Dios? Luego, cuando vemos esta escritura, vemos la demostración de la fe, que lo vamos a ver al final nuevamente, pero también vemos los derivados de la fe. En este capítulo 11, Pablo nos dice que andamos por fe, pero no por vista. La fe es la realización de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Oiga bien, vuelvo y repito, no está hablando de casa, de carros, de negocios, de riqueza, no está hablando de nada de eso. Está hablando bien claro que el versículo 2 lo explica. Por la fe entendemos la creación, oiga bien, de la creación. Alabado sea el Señor, de lo que no era, de lo que no se veía. Dios creó todas las cosas. 2 Corintios capítulo 5, versos 5 al 9 dice, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Las arras es la herencia, la confirmación. Así que vivamos confiadamente siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Fíjese bien de qué está hablando el texto bíblico, que se saca fuera de contexto para aplicárselo a enfermedades, a un montón de cosas. Alabado sea el Señor. Dice mi amado hermano, y vuelvo a repetir este texto bíblico, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras de su Espíritu. Así que vivamos confiadamente siempre, sabiendo que entre tanto que estamos aquí físicamente viviendo en este cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque Él está arriba esperando por la iglesia. Alabado sea el Señor, vive dentro de nosotros a través de su Espíritu, pero no estamos con Él todavía. Estamos ausentes, alabado sea el Señor, porque, oiga bien, porque por fe andamos, no por vista. Andamos por fe creyendo que estamos aquí, estamos ausentes, pero estaremos con Él allá. Dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable. Y también escribió en Gálatas capítulo 2, verso 20, donde dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La palabra fe no es una palabra pasiva. La fe es activa. La fe hace algo. Oiga bien, la fe trae el sacrificio. La fe permite caminar con Dios. La fe construyó el arca. Hebreos capítulo 11, verso 7 dice, por la fe, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, no llovía, no se veían, con temor preparó el arca,
en que su casa se salvase. Por la fe condenó al mundo, oiga bien, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. La fe va sin saber a dónde llega. La fe no está en las tiendas o en otros países. La fe busca una ciudad donde el constructor es Dios, arriba, en el cielo, la que estamos esperando. Hebreos capítulo 11, verso 8 al 10 dice, por la fe Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como tierra ajena, morando en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto es Dios. Todos ellos demostraron su fe, creyendo en la promesa, la ciudad que Dios les había prometido. La fe se fortalece, oiga bien, cuando la mujer supera la edad para procrear. Hebreos capítulo 11, verso 11 al 16 dice, por la fe también Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó, oiga bien, creyó, tuvo fe, creyó que era fiel el que le había prometido que iba a tener un hijo. Hebreos capítulo 11, verso 12 dice, por la cual también de uno y ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Por la fe se ofrece al Hijo en obediencia. La fe promete la resurrección. Hebreos capítulo 11, versos 17 al 19 dice, por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, lo demostró su fe, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas, que le había ofrecido un hijo, oiga bien, las promesas ofrecía a su unigénito. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Dios le prometió un hijo. Abraham tenía fe, tuvo fe de que lo iba a tener y Dios se lo prometió. Dios le dijo que lo matara, que lo sacrificara. Abraham tenía fe. Oiga bien que aunque muriera, Dios lo iba a resucitar. Alabado sea el Señor. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. La fe, mi amado hermano, promete no dejar a Jacob en Egipto. Hebreos capítulo 11, verso 20 al 21. Por la fe bendijo a Isaac, a Jacob y a Esaú respecto a las cosas venideras. Por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de sus hijos, los hijos de José, y adoró apoyando sobre él el extremo de su bordón o su bastón o su vara. La fe rechaza ser hijo de la hija de Faraón. La fe consciente escoger sufrimiento con el pueblo de Dios. La fe valora más la humillación de Cristo que los tesoros egipcios. Está hablando de Moisés. Y demostró su fe. ¿Cómo la demostró? Hebreos capítulo 11, versos 23 al 27. Por la fe, Moisés cuando nació fue escogido por sus padres, escondido por su padre 3 meses. Porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó. Por la fe rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas, oiga bien, el vituperio de Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta su mirada ¿en qué? En la recompensa, en el galardón. Alabado sea el Señor. Oiga bien, por la fe dejó Egipto, no temiendo a la ira del rey, porque se sostuvo como mirando al invisible. Y cuando usted, para poder entender ese texto bíblico y lo que hizo Moisés, tiene que ir a la cultura egipcia, al contexto cultural. Y en el contexto cultural, en la cultura egipcia, el faraón, que es sinónimo de rey,
se consideraba Dios sobre todas las cosas. Oiga bien, se consideraba Dios sobre todas las cosas y era el dueño de la gente, de los ríos, de los animales, de las cosechas, era el dueño de todo. Bendito sea el Señor. Y cuando usted busca el contexto histórico, usted va a encontrar que la hija del faraón había abortado, había tenido un hijo, lo había abortado. Dentro de la cultura de los faraones existía y todavía existe la reencarnación, creían en la reencarnación. Y cuando echaron a Moisés en el río era el dios, era uno de los dioses de Egipto, echaron a Moisés en el río y que comenzó a llorar. Alabado sea el Señor. La hija del faraón oyó el llanto, le trajeron al niño y aún sabiendo que era de los hebreos, sabiendo el decreto del rey que había que matarlo, lo adoptó. ¿Por qué lo adoptó? Porque creía que el dios Nilo le había dado un nuevo niño que había reencarnado en el bebé que tenía en la arquilla. Pero en la cultura egipcia pasaba Moisés a ser hijo de la hija del faraón, por lo tanto era el heredero a la corona. Cuando el faraón muriera, Moisés se convertiría en un faraón, dueño de las riquezas de Egipto, dueño de las aguas, dueño de los ríos, dueño de la gente, dueño de las cosechas, dueño absolutamente de todo. Por fe, dice que Moisés, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón, oiga bien, rechazó todas aquellas riquezas, toda aquella grandeza de aquella cultura. Alabado sea el Señor. Escuche bien. Con fe salen a la tierra prometida, pueblo de Israel. Con fe cruzan el mar rojo como tierra seca. Hebreos capítulo 11. Y en el verso 28 al 29, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía los primogénitos no los tocase. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. Oiga bien lo que dice el libro de los Hebreos. Por la fe ellos cruzaron, tuvieron fe para poder cruzar el mar rojo. Alabado sea el Señor. Oiga bien, como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. La fe rodea a Jericó hasta que los muros caen. Hebreos capítulo 11 y el verso 30 dice, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlo durante 7 días. Hebreos capítulo 11, verso 31 al 40 dice, por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Está hablando de una mujer que no era israelita. Y aún más, era una ramera, una prostituta para aquel entonces. Dice, pero tuvo fe. Oiga bien, creyó en el Dios de aquellos espías. Alabado sea el Señor. Y sigue diciendo el versículo 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo que me faltaría contando desde Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Porque, oiga bien, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon bocas de leones. Mire todo lo que hicieron. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron su muerto mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptaron el rescate. No está hablando de dinero, no está hablando de riqueza, no está hablando de una empresa, no está hablando de un carro, no está hablando de una casa, no está hablando de una mansión, no está hablando de nada de estas cosas. Bendito sea el Señor. Otros experimentaron vituperio. Oiga, tuvieron fe. Oiga bien, fueron atormentados, pero tuvieron fe. No aceptando el rescate.
a fin de obtener mejor resurrección. Otros que tenían fe experimentaron vituperios, experimentaron azotes y más de esto, prisiones y cárceles. Y esa gente tenía fe, dice, y estos que tenían fe, dice, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pobres, angustiados y maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Oiga bien, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Pero dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Cuál era lo prometido? La patria celestial cuyo arquitecto es Dios. Esa es la promesa que toda esta gente estaba buscando. La fe conquista reino, obra justicia y cumple promesa. Detiene a los leones, apaga el fuego violento y escapa al borde de la espada. Hace huir a los extranjeros. La fe resucita a los muertos y recibe recompensa. La fe, no, mi amado hermano, no es un sentimiento. La fe no tiene lógica. La pregunta de hoy es, ¿tiene fe? ¿En qué está puesta su fe? ¿Está puesta en Cristo? ¿Está puesta en Dios? ¿Está puesta en su palabra? ¿Está puesta en el cantante? ¿Está puesta en el evangelista? ¿O en el falso apóstol? ¿O en el falso profeta? ¿O en el falso salmista? ¿O en el falso adorador? Bendito sea el Señor. ¿En qué está puesta su fe? ¿En su pastor? ¿O su fe está puesta en Dios? ¿Está puesta en Cristo? Bendito sea el Señor. Alguien dice, pues, cuando pueda comprender y entender a través de mi lógica, aceptaré a Jesús. Esa es la gente allá afuera. Si espera que esto suceda, mi amigo, no sucederá. ¿Por qué? Porque la fe no tiene lógica. Hebreos capítulo 11, verso 1 al 16, dice que la fe es la convicción, la certeza de las cosas que se esperan, como si fueran realidad. Y es la revelación de las cosas que no se ven. Y el mismo texto bíblico, versículo 2, explica cuál es esa fe. ¿Qué es lo que no se ve? Bendito sea el Señor. Bendito Dios. Y escúcheme bien. El capítulo 10 de los Hebreos, del versículo 16 al 23, dice, este es el pacto que le daré después de aquellos días. Declara el Señor, pondré mi ley en sus mentes y la escribiré en sus corazones, sus mentes, y no recordaré sus iniquidades ni sus pecados. Así que donde hay perdón de pecados, no se requiere ofrenda por los pecados. Oiga bien, puesto que tenemos, hermanos míos, la libertad de acceso al santuario por la sangre de Jesús, por una senda de vida que ahora inauguró para nosotros mediante el velo, es decir, su carne. Y por cuanto tenemos un sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos a Él con un corazón genuino, sencillo y en la confianza de la fe, habiendo sido rociados y purificados nuestros corazones de la mala conciencia y lavado nuestro cuerpo con agua pura, haciéndonos firmemente de la confesión de nuestra esperanza, sin fluctuar, porque fiel es el que nos prometió. Capítulo 10, verso 32 al 36 dice, pero tened memoria de los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimiento. Por una parte, ciertamente con vituperios, tribulaciones, fuiste hechos espectáculo, y por otra llegaste a ser compañeros de los que estaban en situación semejante. Porque de los presos también os acordasteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis vosotros una mejor y perdurable herencia. Esta es la patria celestial,
la que buscaban toda aquella gente que no llegaron a verla. Alabado sea el Señor. Perdurable herencia en los cielos. No perdáis vuestra confianza, su fe. Dice, no perdáis vuestra confianza, su fe, que tiene grande recompensa. Porque es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, dice, obtengáis la promesa. Y Santiago capítulo 1, versos 2 y 4, y lo vamos a dejar aquí esta noche, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos, cabales, y que sin que os falte cosa alguna. Vamos a dejarlo hasta aquí. Y regresamos el próximo lunes con la última parte de este estudio, la fe. ¿Qué es la fe? La fe en su contexto. Bendito sea el Señor. Es que esta noche vamos a reconocer todos los hermanos que han estado con nosotros en esta noche. En el programa hemos tenido bastantes bajones de energía eléctrica aquí. Alabado sea el Señor. Y esto pues ocasiona el problema que se congela la imagen. Tenemos por aquí a la hermana Margarita Carpintero desde Colombia, que saluda a los hermanos. Alabado sea el Señor. Hermana Miriam Maldonado Grajales, que también saluda a los hermanos esta noche. Hermana Anet Colón dice, por favor, ore muchísimo por nosotros acá en Orlando, Florida, que el Señor tenga misericordia y ponga su manto de protección, no nos toque ese huracán. Si estamos orando por eso ya, pero vamos a orar en esta noche. Alabado sea el Señor, sigue la luz bajando y subiendo. Hermana Zulma Arocho dice amén, oración por Jessica y Nene y por todos allá en Florida, claro que sí. Por aquí también Juliana Diordio, hija, Dios te bendiga en esta noche. Saludos a Nadi. Alabado sea el Señor. Pido oración por un trabajo que pronto me van a botar de donde estoy. Necesito mi salud. Tengo fe con todo mi corazón. Sé que es el único que me puede sanar y ayudar. Jesús, nuestro Padre. Claro que sí. Tiene fe en Cristo. Claro, qué bueno. Mi hermano Wilfredo de Encarnación también está con nosotros en esta noche. Bendito sea el Señor. Pastora Yashira Serrano, Dios te bendiga, Yashira, a tu esposo y la familia y la iglesia. Alabado sea el Señor. Por aquí está también. ¿Quién más está por aquí? Mi hija Yani. Dios te bendiga, Yani, en esta hora. Saludos a mis nietas. Alabado sea el Señor. Por aquí también está Meilín Quiñones. Dios te bendiga, Meilín, en esta noche. Bendiga a tu esposo y tus niños. Hermano Wilfredo Encarnación. Y por aquí también en YouTube. En esta noche está mi hija Dilaila Guadalupe. Dios te bendiga, hija. Hermano Wilfredo Encarnación también nos saluda. Joshua Ortiz pide oración por Israel, por Oriente Medio, Venezuela, América del Sur. Pide oración también por Florida, Estados Unidos, Ucrania, Europa. Hermana Carmen Silva, Dios le bendiga, hermana Carmen Silva. Bienvenida en esta noche. Aleluya, dice por aquí. Joshua dice, grande Dios. Dios le bendiga en esta noche a todos los que han estado con nosotros. Queremos recordarle que todos los domingos, antes de la oración, todos los domingos, alabado sea el Señor. Bendito Dios, todos los domingos. El pastor Leonardo Benítez transmite su culto desde su iglesia todos los domingos a la 1 de la tarde. Usted lo consigue por Leonardo Benítez en Facebook. Alabado sea el Señor. Todos los domingos a la 1 de la tarde se los recomendamos. Bendito Dios. Así que le invitamos para que todos los domingos escuche el culto de la iglesia. Apocalipsis 4:1 sube acá. Pastor Benítez y la iglesia, al igual que este servidor, no monetizamos en esta plataforma, no recibimos dinero. Todo lo que hacemos lo hacemos
para que la obra del Señor siga hacia adelante y las vidas se salven. Tenemos por aquí esta noche Allí Dominic. Dios le bendiga a mi hermana Allí en esta noche. Bienvenida, saludos. Alegramos mucho de tenerle en el programa en esta noche. Alabado sea el Señor, y siempre les recomendamos el culto de los domingos. Padre, te alabamos y bendecimos tu nombre, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, te damos gloria, te damos honra. Te damos gracias, Señor, una vez más, por la bendición que tú nos has dado, Señor, de poder estar nuevamente en el programa, de poder predicar tu palabra para la salvación de las vidas y de llevar el estudio de la palabra para edificación de la iglesia. Te damos así siempre la gloria y la honra. Y te presentamos, Padre bueno, cada petición, ya la hemos mencionado, de cada hermano que en esta noche la ha escrito en el chat. Ya tú las conoces, Señor, y te pedimos en esta hora, conforme a tu grandeza, conforme a tu poder infinito, ilimitado, Padre, para ti no hay nada imposible. Te rogamos, Señor, por estas peticiones. Te las presentamos, Dios del cielo. Pero recordamos, Señor, que las conteste en tu tiempo, en tu voluntad, Padre bueno, y que cada petición contestada sea de bendición para nuestras vidas. Cada petición contestada, Señor, engrandezca tu santo y bendito nombre, Padre bueno, y a través de estas peticiones contestadas, otras vidas puedan creer en el Evangelio, Señor amado. Que tú te glorifiques en cada petición contestada, Señor, en el día de hoy. Padre, en esta hora, todos los que están enfermos, Señor, te los presentamos en esta hora. Todos los que han pedido sanidad en el chat en esta noche, te los presentamos, Señor. Padre, para que te glorifique, Señor, en estas sanidades. Tú prometiste en tu palabra, Señor, cuando los discípulos salieron a predicar, tú confirmabas la palabra con las señales que les seguían. Hoy se ha predicado tu palabra una vez más. Se ha enseñado tu palabra una vez más. Te rogamos en esta hora, Señor, conforme a tu palabra, hagas milagros, sanidades, prodigios y señales y maravillas para la gloria y la honra de tu nombre. Y por esa palabra desaparece toda enfermedad de esos cuerpos ahora. En el nombre de Jesucristo es hecho, y para gloria y honra de tu nombre. Y en esta hora, aquellos que pasan por depresión, Señor, en esta hora, aquellos que oyen voces que le dicen que se quiten la vida o que maten a otras personas, tu palabra dice que cuando fue ya tarde, le trajeron a él muchos endemoniados y los echó fuera con la palabra. Padre bueno, los echó fuera con la palabra. Con la autoridad de esa palabra los echamos fuera ahora. En el nombre de Jesucristo. Por tu palabra reciben paz. Reciben paz en la mente, en el espíritu y en el cuerpo, Padre bueno, en esta hora. Señor, y en esta hora te presentamos todos aquellos que confiesan a Cristo como Salvador personal. Padre bueno, Señor, glorifícate en ellos. Señor, recíbelo. Padre bueno, escribe su nombre en el libro de la vida. Aquellos, Padre bueno, que se apartaron, que estuvieron en la iglesia, pero por alguna razón se apartaron, pero hoy vienen arrepentidos. Recíbelos y restáuralos, Padre bueno. Y aquellos que no han recibido el bautismo del Espíritu Santo, Padre bueno, te pedimos en esta hora, Señor, que descienda Espíritu Santo y fuego sobre ellos. Señor, y sean llenos de tu poder en esta hora. Derrama dones espirituales sobre la iglesia. Bendice los pastores y bendice los hermanos en esta hora. En el nombre de Jesucristo, Señor, es hecho para gloria y la honra de tu nombre. Le damos la bienvenida también a nuestro hermano Pastor Francisco Cruz en esta noche. Ya me indican que mi esposa Aida ya llegó a Panamá y ya de Panamá estará saliendo un poquito más tarde así para Barranquilla, Colombia. Alabado sea el Señor. Oren por mi esposa, va a estar prácticamente 2 semanas por allá,
regresa el día 16 de este mes. Alabados el Señor, para que de la misma manera que salió con bien, regrese con bien hacia nuestro hogar. Le damos la gloria, la honra y la alabanza a Dios. Le recordamos, comparta estos programas. Recuérdese, para que la palabra corra y sea glorificada, no recibimos dinero por ello. No importa a cuántas personas usted se lo comparta, no es dinero que vamos a recibir. Compártalo para que otros puedan ser alcanzados. La palabra de Dios corra y sea Dios glorificado. Nos vemos el próximo lunes con el final de este estudio que hemos traído en el día de hoy. Alabado sea el Señor. ¿Qué es la fe? La fe en su contexto. Dios nos bendiga. Nos vemos el próximo lunes.